La asombrosa transformación de San Felipe de Jesús, el primer santo mexicano. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, bienvenidos una vez más a Vida de Santos Católicos 19. Antes de comenzar, me encantaría saber desde qué rincón del mundo nos acompañan hoy. Déjenos en los comentarios su país para enviarles un saludo muy especial y encomendar sus intenciones en nuestras oraciones. ¿Alguna vez has sentido que tu vida carece de propósito? ¿Te has preguntado si es posible cambiar radicalmente cuando parece que todo está perdido? ¿Has dudado de que Dios pueda tener planes extraordinarios para alguien tan imperfecto como tú? Hoy vamos a descubrir juntos una historia que responde todas estas preguntas con un rotundo sí. Una historia que demuestra, más allá de cualquier duda, que la gracia divina es infinitamente más poderosa que nuestras debilidades, que los caminos de la providencia son misteriosos pero perfectos, y que Dios escribe derecho con renglones torcidos. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar va a transformar tu manera de ver las dificultades, los fracasos y los desvíos en tu propio camino de fe. Esta es la historia de un joven que lo tenía todo: familia adinerada, educación privilegiada, oportunidades infinitas. Un muchacho que prefería las calles a los libros, las travesuras a la oración y la aventura al compromiso. Un rebelde que hizo llorar a sus padres, desesperar a sus maestros y que parecía destinado al fracaso más absoluto. Y sin embargo, este mismo joven terminaría siendo el primer santo, nacido en tierras mexicanas, el protomártir de una nación entera y un modelo de conversión que ha inspirado a millones de almas durante más de 4 siglos. Su nombre era Felipe de las Casas. El mundo lo conocería como San Felipe de Jesús. Acompáñame en este viaje extraordinario, desde las bulliciosas calles de la Ciudad de México hasta las lejanas costas del Japón feudal, desde una juventud perdida hasta una muerte gloriosa, desde el egoísmo más profundo hasta el amor más sublime. Si esta historia te conmueve, te pido que nos ayudes a difundir el mensaje de fe suscribiéndote a nuestro canal Vida de Santos Católicos 19 y activando la campanita de notificaciones. Juntos podemos llevar las vidas de los santos a más corazones que necesitan esperanza. El niño que nadie podía controlar. Corría el año de gracia de 1572, en la floreciente Ciudad de México, capital del virreinato de la Nueva España. Una familia española celebraba con júbilo el nacimiento de su primogénito, Alonso de las Casas, próspero comerciante establecido en las Indias Occidentales, y su devota esposa, Antonia Martínez, recibían con lágrimas la alegría de su primer hijo varón. Lo bautizaron Felipe, nombre que honraba al monarca reinante y que, según las costumbres de la época, auguraba grandeza y nobleza de espíritu. Pero desde sus primeros años, el pequeño Felipe demostró que las expectativas de sus padres tendrían que ajustarse a una realidad muy diferente. ¿Qué sucede cuando un niño privilegiado posee un espíritu indomable? ¿Cómo reacciona una familia piadosa ante un hijo que parece rechazar todo lo que ellos valoran? Felipe era, según los testimonios de la época,
un huracán de energía contenido en un cuerpecito infantil. Sus piernas no conocían el descanso, sus manos tocaban todo lo prohibido, su curiosidad lo llevaba a los rincones más peligrosos de la ciudad colonial. Las calles empedradas del centro de México fueron testigos de sus correrías. Los mercados bulliciosos conocían su rostro travieso. Los frailes de los conventos suspiraban cuando lo veían aproximarse, sabiendo que alguna travesura estaba en camino. Pero había algo más preocupante que su energía desbordante. Felipe mostraba una dificultad extraordinaria para el aprendizaje. Mientras otros niños de su edad ya recitaban el catecismo y las oraciones básicas, el pequeño apenas podía articular palabras con claridad. Sus padres, profundamente religiosos, interpretaron esta dificultad como una señal que debían acudir a la intercesión celestial. Fue Antonia, su madre, quien tuvo la inspiración de encomendar al niño a San Antonio de Padua, el gran taumaturgo franciscano conocido por sus prodigios. Bendito San Antonio, rezaba aquella madre angustiada, si concedes a mi hijo el don del habla fluida, prometo solemnemente que vestirá el hábito de tu santa orden franciscana. ¿Fue escuchada esta súplica maternal? La historia nos dice que sí. Gradualmente, como quien despierta de un largo sueño, Felipe comenzó a hablar con normalidad. Las palabras que antes se atropellaban en su boca, ahora fluían con naturalidad. Sin embargo, la promesa hecha por su madre quedaría suspendida en el tiempo durante largos años, porque aunque Felipe había recibido el don del habla, su corazón seguía siendo el de un niño rebelde, incapaz de someterse a disciplina alguna. Los maestros jesuitas que intentaron educarlo pronto descubrieron que aquel muchacho era un caso particular, brillante cuando algo captaba su interés, pero absolutamente desinteresado en las materias que consideraba aburridas, capaz de memorizar historias de aventuras y hazañas militares, pero incapaz de retener las lecciones de gramática latina o las fórmulas del catecismo. Este niño será nuestra cruz, comentó en cierta ocasión uno de sus preceptores, sin imaginar la profecía que encerraban sus palabras. Pero en medio de toda esta rebeldía había destellos de algo hermoso. Felipe, a pesar de su carácter difícil, mostraba una generosidad natural que sorprendía a quienes lo conocían. Cuando veía a un niño pobre en las calles, compartía sin dudarlo su merienda. Si encontraba a alguien necesitado de abrigo, se despojaba de su propia ropa. Estas semillas de caridad, plantadas quizás por la gracia bautismal y regada por las oraciones incesantes de su madre, permanecerían dormidas durante años, pero llegaría el momento en que florecerían de manera espectacular. La adolescencia tumultuosa. A medida que Felipe crecía, su carácter no se suavizaba. Al contrario, la adolescencia intensificó todas aquellas tendencias que tanto preocupaban a sus padres. La Ciudad de México del siglo XVI era un escenario fascinante para un joven inquieto. Las procesiones religiosas llenaban las calles de color y música. Los comerciantes pregonaban mercancías traídas de todos los rincones del imperio. Los caballeros cabalgaban mostrando su porte elegante. Los frailes caminaban con sus hábitos austeros predicando la conversión. Pero Felipe no se sentía atraído por la vida devota. Lo suyo
Era la acción, el movimiento, la emoción del momento presente. Las iglesias le parecían demasiado silenciosas, los sermones excesivamente largos, las oraciones repetitivas y aburridas. Don Alonso de las Casas, viendo que su hijo no tenía vocación para los estudios eclesiásticos, decidió iniciarlo en el mundo del comercio. Quizás las responsabilidades de un negocio pudieran encauzar aquella energía desbordante. Fue un experimento fallido. Felipe demostró la misma inconstancia en los negocios que en los estudios. Abandonaba sus obligaciones para reunirse con sus amigos de dudosa reputación. Gastaba más de lo que ganaba, llegaba tarde, se iba temprano y en el intermedio su mente vagaba por territorios de fantasía y aventura. Las discusiones entre padre e hijo se hicieron frecuentes. La tensión en el hogar creció hasta límites insostenibles. Mientras Alonso intentaba corregir con severidad, Antonia multiplicaba sus oraciones y sacrificios, confiando en que Dios tendría un plan para aquel hijo tan difícil. Madre, le dijo Felipe en cierta ocasión, no pierda su tiempo rezando por mí. Yo no nací para santo. Cuán equivocado estaba, pero él no podía saberlo todavía. A los 19 años, Felipe tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su existencia. Convenció a su padre de que lo enviara a Filipinas, ese archipiélago lejano donde la familia tenía contactos comerciales y donde, según prometía el joven, finalmente sentaría cabeza y haría fortuna. Don Alonso, agotado de intentar controlar a su hijo y esperando que la distancia y las responsabilidades lograran lo que él no había podido, accedió a esa petición. En 1591, Felipe de las Casas se embarcó en el puerto de Acapulco rumbo a Manila. Llevaba consigo mercancías para comerciar, cartas de recomendación y un corazón lleno de sueños de riqueza y aventura. Lo que no llevaba era fe, o al menos eso creía él. El largo viaje que cambió todo. La travesía del Océano Pacífico a finales del siglo XVI era una de las empresas más arriesgadas que podía emprender un ser humano. Los galeones españoles navegaban durante 3 o 4 meses a través de aguas inmensas, enfrentando tormentas devastadoras, enfermedades mortales y la constante amenaza de la escasez de provisiones. Para Felipe, aquellos meses en alta mar fueron una experiencia transformadora, aunque él todavía no lo reconocía. Por primera vez en su vida se vio obligado a la quietud. No había calles donde correr, ni tabernas donde distraerse, ni amigos con quienes perderse en diversiones mundanas. Solo el cielo infinito sobre su cabeza, el océano inmenso bajo sus pies y un silencio que permitía escuchar voces interiores largamente ignoradas. Las noches estrelladas en medio del Pacífico tienen un efecto particular sobre el alma humana. La inmensidad del cosmos, visible como en ningún otro lugar, despierta preguntas fundamentales. ¿Quién soy? ¿Para qué existo? ¿Hay algo más allá de esta vida breve? Felipe comenzó a hacerse estas preguntas por primera vez con seriedad, pero había otro factor que influyó poderosamente en su transformación interior: la presencia de misioneros franciscanos en el galeón. Estos religiosos viajaban hacia Oriente con el único propósito de anunciar el Evangelio a pueblos que nunca habían escuchado el nombre de Cristo. Su ejemplo era impactante.
No buscaban riquezas ni honores mundanos. Viajaban en las mismas condiciones precarias que los marineros más humildes. Compartían su escasa ración de alimentos con los enfermos y sobre todo irradiaban una paz y una alegría que Felipe nunca había visto en quienes perseguían el dinero y el placer. Un fraile anciano llamado Pedro Bautista entabló especial amistad con el joven mexicano. Durante largas horas de navegación, le hablaba de San Francisco de Asís, de la alegría de la pobreza evangélica, del amor de Dios que transformaba los corazones más endurecidos. Felipe escuchaba con una mezcla de escepticismo e interés. Algo en aquellas palabras resonaban en lo más profundo de su ser, pero todavía no estaba listo para rendirse. Cuando finalmente el galeón fondeó en la bahía de Manila, Felipe desembarcó con sentimientos encontrados. Había llegado a su destino, pero sentía que un viaje interior apenas comenzaba. Manila entre dos mundos. Manila en 1591 era una ciudad extraordinaria, punto de encuentro entre Oriente y Occidente. Sus calles bullían con comerciantes de todas las naciones, chinos, japoneses, filipinos, españoles, portugueses. Las riquezas de Asia fluían a través de su puerto, sedas preciosas, especias aromáticas, porcelanas delicadas, perlas resplandecientes. Para un joven ambicioso como Felipe, era el escenario perfecto para hacerse rico. O eso pensaba él. Felipe intentó establecerse como un comerciante, siguiendo el plan original, pero algo había cambiado en su interior durante la travesía oceánica. Las riquezas materiales que antes lo fascinaban, ahora le parecían curiosamente vacías. Las fiestas y diversiones que la ciudad ofrecía le dejaban un sabor amargo. Una y otra vez, sus pasos lo llevaban hacia el convento franciscano de Nuestra Señora de los Ángeles. Primero fue curiosidad, luego necesidad. Un día, mientras caminaba sin rumbo por las calles de la ciudad, Felipe se encontró frente a la iglesia conventual. Sin saber por qué, entró. El silencio del templo lo envolvió como un abrazo. La luz tenue que filtraban los vitrales creaba una atmósfera de recogimiento que contrastaba dramáticamente con el bullicio exterior. Ante el sagrario, donde habitaba el Santísimo Sacramento, Felipe sintió algo que nunca antes había experimentado. No podría explicarlo con palabras. Era como si una presencia amorosa lo estuviera esperando desde siempre, como si todas las correrías de su vida no hubieran sido más que un largo rodeo para llegar a este momento preciso. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos sin que pudiera contenerlas, lágrimas de arrepentimiento por tantos años desperdiciados, lágrimas de gratitud por una misericordia que no merecía, lágrimas de alegría por haber encontrado finalmente lo que siempre había buscado sin saberlo. Cuando salió de aquella iglesia, Felipe de las Casas era un hombre diferente. Pocos días después, para asombro de quienes conocían su historia, solicitó formalmente su admisión como novicio en la orden de los frailes menores. El joven rebelde, el comerciante fracasado, el hijo problemático, estaba a punto de convertirse en religioso. La escuela del claustro, el noviciado franciscano, supuso para Felipe una transformación radical en todos los aspectos de su existencia. Él, que había sido criado entre comodidades, ahora dormía en una celda austera sobre un lecho duro.
Él, que había vestido ropas finas, ahora llevaba el áspero sayal de San Francisco. Él, que había comido manjares exquisitos, ahora se alimentaba de raciones sencillas compartidas en silencio fraterno. Pero lo más difícil no era la austeridad material, lo verdaderamente desafiante era la transformación interior que la vida religiosa exigía. Felipe, que nunca había obedecido a nadie, ahora debía someterse completamente a la voluntad de sus superiores. Él, que siempre había seguido sus impulsos, ahora debía sujetar cada pensamiento, cada palabra, cada acción a la regla conventual. Él, que había huido del silencio toda su vida, ahora debía encontrar a Dios precisamente en ese silencio que antes tanto le aterraba. Los primeros meses fueron extraordinariamente difíciles. Hubo momentos en que Felipe sintió la tentación de abandonar todo y volver a su vida anterior. Las sombras del pasado lo acechaban, susurrándole que esta vida no era para él, que estaba perdiendo el tiempo, que nunca lograría perseverar. Pero cada vez que estas tentaciones arreciaban, Felipe encontraba refugio en las oraciones ante el Santísimo Sacramento. Allí, en la presencia real de Cristo, encontraba la fuerza para continuar un día más, una hora más, un momento más. El maestro de novicios observaba con atención el progreso de aquel novicio tan singular. Veía cómo Felipe luchaba consigo mismo, cómo caía y se levantaba, cómo poco a poco iba domando su carácter impetuoso. Le asignaban las tareas más humildes del convento: barrer los claustros, lavar los platos, limpiar las letrinas, atender a los frailes enfermos. Felipe, que nunca había trabajado con sus manos, realizaba estas labores con creciente devoción, entendiendo que en el silencio humilde se escondía el camino de la santidad. Pero donde Felipe verdaderamente brillaba era en el trato con los pobres y enfermos que acudían diariamente al convento en busca de ayuda. Aquella generosidad natural que había mostrado en su infancia ahora florecía plenamente bajo el sol de la gracia. Su rostro, antes orgulloso y despreocupado, se iluminaba con una sonrisa genuina cuando lavaba las heridas de un leproso o compartía su ración de comida con un hambriento. Los frailes más ancianos comentaban entre sí que Dios estaba realizando una obra maravillosa en aquel joven mexicano. Transcurrido el año de noviciado, llegó el momento de la profesión religiosa. Felipe, consciente de la seriedad del paso que estaba a punto de dar, se preparó con especial fervor mediante el ayuno y la oración. Sin embargo, cuando todo parecía dispuesto para la ceremonia, surgió un obstáculo inesperado. Algunos superiores de la orden expresaron dudas sobre la madurez vocacional del joven, recordando sus antecedentes de inconstancia. Decidieron prolongar su periodo de prueba. Felipe recibió esta humillación con una mansedumbre que sorprendió a todos, especialmente a quienes lo habían conocido antes de su conversión. Lejos de protestar o abandonar, aceptó la decisión como venida de la mano de Dios, viendo en ella una oportunidad para purificar aún más sus intenciones. Al vestir definitivamente el hábito franciscano, Felipe tomó un nuevo nombre que expresaba toda su devoción: Fray Felipe de Jesús. Abandonaba simbólicamente su apellido familiar para identificarse plenamente con el Salvador por quien ahora vivía. El naufragio providencial. Finalmente,
Después de años de formación y crecimiento espiritual, llegó el momento para que Felipe completara formalmente su consagración religiosa. Según las disposiciones vigentes en la provincia franciscana de Filipinas, debía profesar sus votos solemnes en presencia del provincial, quien en ese momento se encontraba en México. La noticia llenó a Felipe de sentimientos encontrados. Por un lado, la alegría de regresar a su patria y ver a su familia después de tantos años. Por otro, el dolor de alejarse del lugar donde había encontrado a Dios y de los hermanos que lo habían acompañado en su transformación. A finales de 1596, Fray Felipe de Jesús embarcó en el galeón San Felipe con destino a Acapulco. Llevaba consigo cartas de sus superiores, algunos objetos de devoción y un corazón rebosante de gratitud por todo lo que Dios había obrado en su vida. Las primeras semanas de navegación transcurrieron sin mayores contratiempos. El galeón surcaba las aguas del Pacífico, impulsado por vientos favorables, mientras Felipe pasaba las horas en oración y meditación, preparándose espiritualmente para el momento de su profesión solemne. Pero a mediados de la travesía, el cielo comenzó a oscurecerse de manera ominosa. Los marineros experimentados reconocieron las señales de una tormenta inminente y comenzaron los preparativos de emergencia. Lo que siguió fue una de las tempestades más violentas que aquellas aguas habían presenciado en años. Durante días interminables, el galeón fue zarandeado como un juguete por olas gigantescas. Los mástiles crujían, amenazando con quebrarse. El agua se filtraba por todas partes. Los pasajeros aterrorizados se encomendaban a todos los santos del cielo. En medio del caos, Felipe de Jesús mantuvo una serenidad sobrenatural. Recorría el barco, consolando a los atemorizados, ayudando a los marineros en las tareas más urgentes y sobre todo orando incesantemente por la salvación de todos. Cuando finalmente la tormenta amainó, el vigía divisó tierra, pero no era la costa mexicana lo que vislumbraba en el horizonte, sino las islas del archipiélago japonés. El galeón, gravemente dañado, se había desviado miles de millas de su ruta original. El capitán, consciente de que era imposible continuar hacia América en esas condiciones, decidió buscar refugio en el puerto más cercano para realizar reparaciones. El 14 de octubre de 1596, San Felipe fondeó en la bahía de Urado, en la isla de Shikoku. Lo que parecía un simple contratiempo náutico estaba a punto de revelarse como parte del plan divino. Felipe, que viajaba hacia México para profesar sus votos religiosos, sería conducido por la providencia hacia una profesión infinitamente más sublime, el testimonio supremo del martirio. Japón, tierra de persecución. El Japón que encontró Felipe de Jesús era una nación en transformación, bajo el gobierno del poderoso regente Toyotomi Hideyoshi. El país había alcanzado finalmente la unificación después de siglos de guerras civiles. El cristianismo había llegado a Japón 4 décadas antes. De la mano de San Francisco Javier y otros misioneros jesuitas, la nueva fe había encontrado sorprendentemente buena acogida, y para 1596 se contaban más de 200,000 católicos japoneses, incluidos algunos nobles y miembros de familias principescas. Pero Hideyoshi
inicialmente tolerante con los cristianos, había comenzado a ver en ellos una amenaza potencial. Los rumores de que España y Portugal utilizaban a los misioneros como avanzadilla para futuras conquistas militares alimentaban sus sospechas. Cuando las autoridades japonesas descubrieron que el galeón naufragado transportaba misioneros, la situación se tornó crítica. Una imprudente fanfarronada de uno de los oficiales españoles, quien alardeó de que España conquistaba territorios enviando primero religiosos y luego ejércitos, confirmó los peores temores de Hideyoshi. La furia del regente se desató contra los cristianos. Felipe, que inicialmente había permanecido en el barco, desembarcó para intentar mediar en el conflicto. Revelando su condición de franciscano, esta decisión selló su destino. Fue inmediatamente arrestado y conducido a Kioto, donde se reuniría con otros religiosos y laicos cristianos que habían sido apresados por orden del regente. Cuando Felipe llegó a la cárcel de Kioto, encontró allí a su antiguo amigo y mentor, Fray Pedro Bautista, el mismo fraile que había plantado las primeras semillas de vocación en su alma durante la travesía desde México a Manila. También estaban otros franciscanos, 3 jesuitas japoneses y 17 laicos cristianos, la mayoría miembros de la Tercera Orden Franciscana. El encuentro fue profundamente emotivo. Los prisioneros se abrazaron fraternalmente, dando gracias a Dios por reunirlos en aquella tribulación. Pero un pensamiento atormentaba a Felipe. Él todavía no había profesado formalmente sus votos religiosos. Técnicamente, no era plenamente franciscano. Fray Pedro Bautista, usando sus facultades de comisario, resolvió este problema de manera conmovedora. Allí mismo, en aquella sucia celda de prisión, permitió a Felipe pronunciar sus votos solemnes de pobreza, castidad y obediencia. Fue una profesión religiosa como ninguna otra, sin flores ni cantos, sin familiares ni amigos externos, sin pompa ni ceremonial, solo un grupo de hombres y mujeres dispuestos a morir por Cristo, sirviendo de testigos mientras un joven mexicano se consagraba definitivamente a Dios. Felipe de Jesús era ahora plena y formalmente fraile menor, y pronto demostraría que había asumido este compromiso hasta las últimas consecuencias. El Viacrucis hacia Nagasaki. El 30 de diciembre de 1596, Hideyoshi dictó la sentencia definitiva. Los 23 prisioneros cristianos serían ejecutados por crucifixión en Nagasaki. La elección del lugar no era casual. Nagasaki era el principal centro del cristianismo japonés y la ejecución pública allí enviaría un mensaje inequívoco a todos los fieles. Esto es lo que les espera si persisten en su fe. Antes de partir hacia su destino final, los condenados fueron sometidos a una humillación pública, diseñada para quebrar su espíritu. Les cortaron parte de la oreja izquierda, los ataron con cuerda y los pasearon por las calles de Kioto en carretas, expuestos a la burla de la multitud. Felipe soportó esta ignominia con una serenidad que asombraba a todos. Él, que en su juventud había sido tan orgulloso y sensible a las ofensas, ahora aceptaba el escenario como un regalo precioso que lo unía más estrechamente a su señor humillado. El largo camino hacia Nagasaki duró casi un mes. Los prisioneros caminaban encadenados
custodiados por guardias armados, atravesando montañas nevadas y valles helados en pleno invierno japonés. El frío era insoportable, la alimentación escasa, los malos tratos continuos. Pero algo extraordinario sucedía a lo largo de aquel recorrido. En lugar de atemorizar a la población, el ejemplo de los mártires la conmovían profundamente. Muchos espectadores, impresionados por la dignidad y serenidad de los condenados, sentían surgir en sus corazones admiración y respeto. Los cristianos locales, arriesgando sus propias vidas, se acercaban discretamente para ofrecer agua, alimento o simplemente una palabra de aliento. Algunos caían de rodillas al paso de los prisioneros, pidiendo su bendición. Felipe, durante este doloroso peregrinar, experimentaba una identificación profunda con la pasión de Cristo. Cada paso, cada golpe, cada humillación lo acercaba más al Maestro que había caminado el mismo camino hacia el Calvario. Nunca comprendí tan claramente como ahora lo que significa seguir a Cristo crucificado, murmuró Felipe a uno de sus compañeros. El 4 de febrero de 1597, después de casi un mes de marcha, el cortejo alcanzó finalmente las colinas que dominaban la bahía de Nagasaki, en un lugar llamado Nishisaka. 23 cruces esperaban a los confesores de la fe. Al contemplar aquellos maderos, Felipe sintió una emoción indescriptible. Toda su vida, con sus errores y desvíos, con sus caídas y levantamientos, había sido un camino preparado por la providencia para conducirlo a este momento supremo. ¡Qué extraordinaria bondad de Dios!, exclamó. Vine a Japón buscando riquezas materiales y he encontrado el tesoro incomparable del martirio, la cruz gloriosa. La mañana del 5 de febrero de 1597 amaneció fría y clara sobre Nagasaki. Una multitud inmensa se había congregado en las colinas de Nishisaka para presenciar la ejecución. Entre ellos había curiosos, simpatizantes secretos, cristianos aterrados y algunos comerciantes portugueses que contemplaban impotentes el drama que estaban a punto de desarrollarse. Las cruces japonesas diferían de las romanas tradicionales. Consistían en un poste vertical con un travesaño donde ataban los brazos, piernas y cuello del condenado. La muerte no se producía por los clavos, sino por las lanzas que los verdugos atravesaban por el costado, cruzando el pecho hasta salir por el hombro opuesto. Los 26 mártires fueron alineados mirando hacia el mar. Felipe de Jesús ocupaba un lugar central entre sus hermanos de hábito y los fieles japoneses que compartían su destino. Mientras los verdugos ataban a los condenados en las cruces, Fray Pedro Bautista, ya sujeto al madero, levantó la voz para bendecir a sus compañeros. «Hijo mío Felipe», exclamó, dirigiéndose especialmente al joven mexicano, «desde esta cátedra de la verdad es de donde se enseña con mayor elocuencia la ciencia de los santos. Es mayor dicha morir por obediencia, como tú vas a hacerlo, que vivir coronado de milagros». Felipe, profundamente conmovido, respondió con voz firme: «Padre mío, así lo creo y confieso, y doy gracias a Dios por haberme traído a través
de tantos peligros a este lugar y esta hora. A una señal, las 26 cruces fueron levantadas simultáneamente y encajadas en los agujeros preparados en el suelo. Un estremecimiento recorrió la multitud. Entonces sucedió algo que nadie esperaba. Un lugar de lamentos y quejidos. Desde las cruces comenzaron a elevarse cantos de alabanza. Los mártires, unidos en coro celestial, entonaban himnos en latín, español y japonés, glorificando a Dios en su honra suprema. Felipe, con la voz quebrada por el dolor, pero firme en su resolución, repetía una y otra vez: Señor, recuerda que prometiste el paraíso al buen ladrón, recuérdame también a mí, indigno pecador. San Pablo Miki, el jesuita japonés, crucificado junto a ellos, aprovechó aquellos momentos para predicar desde la cruz, exhortando a la multitud a mantener la fe y a no temer a quienes solo pueden matar el cuerpo. Cuando los verdugos se acercaron con sus lanzas para ejecutar la sentencia, Felipe vio aproximarse el golpe mortal. Con sus últimas fuerzas, exclamó con voz potente: Jesús, Jesús, Jesús. La lanza atravesó su costado derecho, cruzó su pecho y salió por el hombro izquierdo. La muerte fue casi instantánea. Eran aproximadamente las 12 del mediodía del viernes 5 de febrero de 1597. El primer santo mexicano había completado su testimonio supremo de amor a Cristo. La gloria que no muere. La muerte de los 26 mártires de Nagasaki, lejos de atemorizar a los cristianos japoneses, fortaleció extraordinariamente su fe. La sangre de aquellos testigos se convirtió en semilla de nuevos creyentes. Los cuerpos permanecieron expuestos en las cruces durante meses, según la costumbre japonesa, pero contrariamente a lo esperado, no mostraban signos de descomposición. Este hecho, junto con diversos fenómenos luminosos observados sobre las cruces, fue interpretado como una señal del cielo. La noticia del martirio se propagó rápidamente por todo el mundo católico. Los comerciantes portugueses la llevaron a Macao, donde saltó a Filipinas y desde allí viajó a México en el siguiente galeón. Cuando los padres de Felipe recibieron la noticia, experimentaron una conmoción indescriptible, pero junto con el dolor natural por la pérdida de su hijo, surgió una consolación profunda. Aquel muchacho rebelde y problemático había alcanzado la corona del martirio. Sus oraciones, especialmente las de doña Antonia, habían sido escuchadas de manera extraordinaria. El proceso de beatificación se inició con inusitada rapidez. En 1627, apenas 30 años después del martirio, el Papa Urbano VIII declaró beatos a los 27 mártires de Nagasaki. Las celebraciones en México fueron extraordinarias, con procesiones multitudinarias y funciones religiosas solemnes, pero la canonización definitiva tardaría más de 2 siglos. Fue el Papa Pío IX quien, el 8 de junio de 1862, inscribió solemnemente a los 27 mártires en el catálogo de los santos. San Felipe de Jesús se convertía así en el primer santo nacido en tierras americanas. México recibía este honor como signo de la madurez de su iglesia y como motivo de profundo orgullo espiritual. La devoción a San Felipe se extendió rápidamente. Fue declarado patrono de la Ciudad de México
protector contra los terremotos e intercesor especial de los jóvenes. Su imagen, representándolo con la palma del martirio y la cruz, se difundió por todo el mundo hispanohablante. Numerosos milagros fueron atribuidos a su intercesión, enfermos que sanaban, navegantes que escapaban de naufragios, jóvenes que encontraban su vocación, pecadores que alcanzaban la conversión. Pero quizás el mayor milagro de San Felipe de Jesús sea el de su propia vida, la transformación de un rebelde sin rumbo en un héroe de la fe, la metamorfosis de un buscador de placeres efímeros en un testigo del amor eterno. Su mensaje para nosotros hoy: queridos hermanos y hermanas, la historia de San Felipe de Jesús no es solo un retrato del pasado, es un mensaje vivo y actual para cada uno de nosotros. ¿Te sientes alejado de Dios? San Felipe también lo estuvo durante años. ¿Crees que has cometido demasiados errores? San Felipe desperdició su juventud en distracciones mundanas. ¿Piensas que la santidad es para otros, no para ti? San Felipe dijo una vez: yo no nací para santo. Y sin embargo, la gracia de Dios lo transformó completamente. El joven problemático se convirtió en mártir glorioso. El buscador de riquezas encontró el tesoro verdadero. El rebelde sin causa descubrió la única causa por la que vale la pena vivir y morir. Este es el mensaje de esperanza que San Felipe nos transmite a través de los siglos. Nunca es demasiado tarde para cambiar. Nunca estamos tan perdidos que Dios no puede encontrarnos. Nunca hemos caído tan bajos que su misericordia no pueda levantarnos. La Iglesia nos propone a San Felipe de Jesús como modelo especial para los jóvenes, no porque él fuera un joven ejemplar desde el principio, sino precisamente porque no lo fue. Su historia demuestra que la juventud, con todas sus confusiones y desvíos, puede convertirse en el escenario de una transformación radical cuando el corazón se abre a la gracia. También es modelo para quienes enfrentan dificultades y persecuciones por causas de la fe. En un mundo que cada vez más rechaza los valores cristianos, necesitamos la fortaleza de San Felipe para mantenernos firmes en nuestras convicciones. Oración a San Felipe de Jesús. Glorioso San Felipe de Jesús, primer fruto de santidad de las tierras mexicanas, protomártir de nuestra patria americana, que transformaste una vida de rebeldía en un camino de radical seguimiento de Cristo. Intercede por nosotros ante el trono del Altísimo. Tú que experimentaste el vacío de los placeres mundanos y encontraste la plenitud solo en Dios, ayúdanos a no buscar la felicidad donde no puede encontrarse. Tú que aceptaste humildemente la corrección de tus superiores y perseveraste cuando dudaban de tu vocación, enséñanos la virtud de la humildad y la constancia. Tú que en el naufragio de tus planes humanos descubriste el puerto seguro de la voluntad divina, concédenos la gracia de ver la mano de Dios en todos los contratiempos de nuestra vida. Tú, que caminaste con alegría el doloroso camino hacia el martirio, obténnos la fortaleza para cargar nuestras cruces cotidianas sin quejas ni amargura. Tú que pronunciaste el santo nombre de Jesús con tu último aliento, haz que ese nombre bendito esté siempre en nuestros labios y en nuestro corazón. Padre Celestial, que glorificaste a tu siervo Felipe con la corona del martirio, concédenos por su intercesión
la gracia de mantenernos fieles a nuestra fe hasta el final de nuestros días. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos y hermanas en Cristo, hemos recorrido juntos la extraordinaria vida de San Felipe de Jesús, desde las calles de la Ciudad de México hasta las colinas de Nagasaki, desde la rebeldía juvenil hasta el martirio glorioso. Que su ejemplo nos inspire a nunca perder la esperanza en la gracia transformadora de Dios, que su intercesión nos acompañe en nuestras propias luchas y dificultades, que su memoria nos recuerde que la santidad está al alcance de todos los que se abren al amor divino. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invitamos fraternalmente a suscribirte a nuestro canal Vida de Santos Católicos 19 y a compartir este video con quienes necesitan un mensaje de esperanza. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras publicaciones sobre la vida de los santos. Y recuerda dejarnos en los comentarios de qué país nos escuchas. Queremos enviar un saludo especial a cada rincón del mundo donde la devoción de los santos mantienen viva la fe. Que San Felipe de Jesús interceda por cada uno de ustedes y por todas sus intenciones. Hasta el próximo video. Que Dios los bendiga.